En los años 80, el Aberdeen de Escocia vivió sus épocas doradas, compitiendo contra los clubes más grandes de su país e incluso compitiendo en Europa. Hoy te vengo a presentar la historia de este club durante esa gloriosa década red. Bueno, después de muchísimo tiempo vuelvo a subir un video. Bueno, entre todas las cosas que pasaron, me creé finalmente un Instagram del canal. Bueno, seguramente lo estén viendo en pantalla y si no, lo tienen en la descripción del video e incluso en el banner del canal para que, bueno, vayan y se fijen. Pero bueno, sin más, vamos directamente con el video. Para comenzar a hablar de la gloriosa década de los 80, hay que primero contextualizarnos en los años 70. En esta época, el Aberdeen tan solo logró 2 títulos. Una Scottish Cup en la temporada 1969-70 y la Scottish League Cup de la temporada 1976-77. Pero todo cambiaría tras la llegada de un tal Alexander Chapman Ferguson en 1978. Ferguson llegó a los Dons luego de ser despedido del St. Mirren tras diferencias con la dirigencia. En su primer año en los Reds logró un buen cuarto puesto en liga que los clasificó para la Copa UEFA de la temporada 1979-80. Otra cosa que se puede destacar de esa temporada es que el equipo de Ferguson logró la mayor goleada de local de esa temporada, venciendo por 8-0 al Motherwell en el Pittodrie Stadium, el estadio del Aberdeen. Ya con esta primera temporada, el joven Ferguson prometía bastante a futuro. La temporada 1979-80 quedó para la historia del club escocés. Si bien en la Copa UEFA cayeron en la primera ronda tras perder en el global por 2-1 ante el Eintracht de Frankfurt, los Reds terminaron la primera vuelta de la liga con tan solo 2 derrotas, a saber, una derrota por 1-2 frente a Kilmarnock de local y una derrota de visitante por 1-0 frente al Morton. También lograrían 7 empates y 9 victorias en esta primera vuelta. Sin embargo, la segunda vuelta fue bastante distinta y bastante más complicada. Los de Ferguson cayeron en 5 ocasiones, incluyendo una derrota por 3-0 frente al Dundee United, y se complicaron en la cima del campeonato. De todas formas, los Dons supieron mantenerse y le arrebataron el título al Celtic por tan solo 1 punto. Así, el Aberdeen consiguió su segundo título de liga y este también fue el primer título de Alex Ferguson como entrenador. Ya empezaba la etapa gloriosa para el equipo de Ferguson. Al ser campeones de Escocia, se clasificaron para la Copa de Europa de 1980-81 y esta fue su primera participación en el máximo torneo continental europeo en toda su historia. En la primera ronda derrotaron en el global al Austria Viena por 1-0. La ida en Aberdeen fue 1-0 a favor de los Dons con gol de McGee y la vuelta en el Praterstadion, el estadio donde hace de local el Austria Viena, fue 0-0. Sin embargo, la segunda ronda fue una auténtica pesadilla para los Reds. Se enfrentaban al Liverpool. La ida en el Pittodrie fue una derrota por 1-0 con gol de McDermott. Ya la vuelta fue una caída contundente por 4-0 en Anfield. Miller, Neil, Dalglish y Hansen fueron los que anotaron los goles del partido. Algo que se puede destacar es que el Liverpool sería el futuro campeón de esa edición de la Copa de Europa, venciendo al Real Madrid por 1-0 en el Parque de los Príncipes en París. También quedaron segundos en la Scottish Premier Division a 7 puntos del campeón Celtic. Con esa segunda posición se clasificaron para la Copa UEFA de la temporada 1981-82. Ya en la temporada 1981-82 llegaron hasta los octavos de final de la Copa UEFA tras vencer al Ipswich Town por 4-2 en el global y al Arks Pitesi rumano por 5-2 en el global. En los octavos de final vencieron por 3-2 al Hamburgo en la ida, pero en la vuelta en Hamburgo cayeron por 3-1, quedando eliminados de la competición. Un detalle es que el Hamburgo fue el futuro subcampeón de esa edición, perdiendo la final por 1-0 frente a Göteborg. En esa temporada de liga quedaron escoltas del Celtic, pero tan solo a 2 puntos de los Boys. También obtuvieron la mayor victoria de visita, venciendo por 5-0 al Dundee. Pero lo importante vino en la Copa Escocesa. Comenzaron esta copa venciendo por 1-0 al Motherwell de visita en la tercera ronda, y en la cuarta ronda ya les tocó un rival muy complicado como lo era el Celtic. Más allá de todo eso, vencieron 1-0 en Aberdeen y con eso se clasificaron para los cuartos de final. En esta ronda vencieron al Kilmarnock por 4-2 y se clasificaron para las semifinales de la Copa Escocesa. La semifinal en Celtic Park deparó un enfrentamiento entre viejos conocidos como lo eran Alex Ferguson y el St. Mirren. El partido terminó 1-1, por lo cual se forzó un replay. El replay en el estadio Dens Park de Dundee comenzó de la mejor manera para el Aberdeen, ya que McGee abrió el marcador a los 6 minutos de comenzado el encuentro. No obstante, McAvenny lo empató al 17, pero Simpson puso el 2-1 para el Aberdeen para irse al entretiempo con ventaja. Sommer lo volvió a empatar para los Saints en el 56, pero Weir puso el 3-2 definitivo al 74. Aberdeen iba a jugar la final de la Copa Escocesa
frente al Rangers en Hampden Park. En la final los Blues se pusieron en ventaja a los 15 minutos con gol de McDonald, pero McLeish lo empató al 32 y el marcador no se movió en el resto de los 90 minutos, por lo que se forzó el tiempo extra. A los 3 minutos de que comience el alargue, McGee ya había dado vuelta el resultado. Luego Strachan al 103 y Cooper al 110 sellaron la goleada y remontada red que le dio el título de Copa al Aberdeen. Esta fue la tercera Copa escocesa para los Dons y el segundo título como entrenador para Ferguson. Gracias al éxito en la Copa, se ganaron el derecho de participar en la Recopa de Europa de la temporada 1982-83. En la temporada 1982-83 quedaron terceros en liga, empatados en puntos con Celtic. También quedaron a un punto del campeón Dundee United. Pero bueno, nuevamente lo importante estuvo en la Copa Escocesa. Comenzaron los Scottish Cup venciendo 1-4 al Hibernian de visitante en la tercera ronda de la Copa. Ya en la cuarta ronda vencieron a los Hearts por un ajustado 1-0 en el Pittodrie. En los cuartos de final vencieron por 1-2 al Partick Thistle de visita y se clasificaron nuevamente para las semifinales de la Copa Escocesa. En semifinales debían enfrentarse a un duro Celtic en Hampden Park. Los Reds cumplieron y vencieron por 1-0 con gol de Weir al minuto 65. Y luego la final nuevamente deparaba un duelo entre Aberdeen y Rangers. En la final el marcador no se movió en los 90 minutos, forzando el alargue. En el mismo, Black marcó el 1-0 definitivo para el Aberdeen, dándoles así su segundo título de Copa consecutivo frente a Rangers. Esta ya era la cuarta Copa para Aberdeen en toda su historia y el tercer título para Ferguson como entrenador. Pero donde verdaderamente hicieron historia para el fútbol escocés fue en la Recopa de Europa. En su participación en la Recopa de Europa, vencieron al Sion de Suiza en la ronda previa. Ganaron 3-1 en la ida en Aberdeen y la vuelta fue un contundente 0-8 a favor de los Dons. El marcador global fue de 11-1. Ya en 16avos vencieron al Dinamo Tirana de Albania por un ajustado 1-0 global. Luego en los cuartos se encargaron de derrotar por 3-0 global al Lech Poznan de Polonia. Y luego las semifinales depararon un duelo muy complicado para el Aberdeen frente al Bayern Múnich. La ida en Alemania fue 0-0, mientras que la vuelta fue un partido verdaderamente heroico del Aberdeen. Los escoceses comenzaron perdiendo el partido a los 10 minutos por el gol de Augenthaler. Luego Simpson lo empató en el minuto 39 para irse al descanso con el empate parcial. Ya en el complemento, Fluger puso nuevamente en ventaja a los alemanes en el minuto 61. Pero en una ráfaga de goles, McLeish en el 77 puso el empate, Kubitz en el 78 puso la victoria definitiva y la remontada para los escoceses. Ahora Aberdeen debía enfrentarse al Real Madrid en la final, que se iba a jugar en el estadio Ullevi de Gotemburgo. El equipo de Alex Ferguson debía enfrentarse al equipo de Alfredo Di Stefano. Al estadio Ullevi asistieron 17.000 personas para presenciar la final entre Aberdeen y Real Madrid, que comenzó de una manera soñada para los Dons con el gol de Black al minuto 4. El problema fue que Juan Gómez, comúnmente conocido como Juanito, empató el partido al minuto 15 y el resultado no se volvió a mover en los 90 minutos, forzando el tiempo extra. Ya en el alargue, en el minuto 112 apareció el infaltable Hewitt para poner el 2-1 definitivo y sellar el resultado para que Aberdeen obtenga su primer título internacional. Y no contra cualquier equipo, contra el Real Madrid de Alfredo Di Stefano y de la Quinta del Buitre. Este es probablemente el título más relevante en toda la historia del club y además fue el cuarto título de Ferguson como entrenador. La temporada siguiente, la 1983-84, fue la más exitosa en toda la historia del club. Al ser campeones de la Recopa, se ganaron el derecho de participar en la Supercopa de Europa frente al Hamburgo, que había sido el campeón de la Copa de Europa anterior. Un detalle es que la Supercopa de Europa en ese momento no se jugaba en sede fija, sino que se jugaba a partido de ida y vuelta. La ida en Hamburgo terminó 0-0, pero ya la vuelta acabó 2-0 para los Dons, con los goles de Simpson y el goleador McGee. Gracias a esto, el Aberdeen consiguió su segundo título internacional y se convirtió en el club escocés con más títulos internacionales. Sí, más que Rangers y Celtic. Este fue el primer título de esa temporada y el quinto título para Ferguson. Luego, Aberdeen comenzaba la Scottish Cup como el vigente bicampeón del torneo. La tercera ronda de la Copa
enfrentó a Aberdeen con Kilmarnock. El partido se disputó en el Pittodrie y terminó 1-1 forzando el replay. En el partido disputado en Kilmarnock, el Aberdeen se impuso por 3-1. Luego en la cuarta ronda se deshicieron sin muchos problemas del Clyde, venciendo por 2-0 de visita. Y en los cuartos frente al Dundee empataron a 0 y en el replay volvieron a ganar de visitante, esta vez por 1-0. En su tercera final consecutiva debían enfrentarse al Dundee en Tynecastle, en Edimburgo. En este partido finalmente no tuvieron que forzar un replay y vencieron por 2-0 con los goles de Porteous y Strachan. Los de Ferguson estaban en su tercera final de Copa consecutiva. Esto ya era historia de la competición para el Aberdeen. El rival en esta ocasión era diferente ya que no se enfrentaban al Rangers, pero debían enfrentarse a un durísimo Celtic. La final en Hampden Park parecía estar controlada por los Dons, que se pusieron en ventaja en el minuto 23. No obstante, Celtic lo empató cuando el partido ya moría en el minuto 86 y forzó el alargue. A los 8 minutos de comenzado el primer tiempo del alargue, Mackie puso el 2-1 definitivo y selló el tricampeonato del Aberdeen. Esta ya era la quinta Copa Escocesa para el Aberdeen y el sexto título para Ferguson como entrenador. Internacionalmente, al haber sido campeones de la Recopa de la temporada 1982-83, se ganó el derecho de participar en la siguiente edición de este campeonato. En 16avos derrotaron a Lacranes e Islandés por 3-2 en el global. Luego en octavos se deshicieron sin problemas del Beveren belga por 4-1 en el global, pero ya en cuartos frente al Újpest húngaro se les complicó bastante. La ida en Hungría acabó en derrota por 2-0 y la vuelta fue una remontada heroica de los Reds, ganando 3-0 y venciendo por 3-2 en el global. Luego de esta increíble hazaña finalmente cayeron en semifinales frente al Porto por global de 2-0. Porto luego caería en la final por 2-1 frente a la Juventus en el estadio St. Jacob Park de Basilea en Suiza. Y ya en la liga habían pasado 3 años desde su último título. Es por esto que los de Ferguson fueron con todo por el título y en la primera vuelta tan solo perdieron 2 partidos, 1-2 frente a Dundee United de local y 3-2 en su visita al Hibernian. En la segunda ronda repitieron, pero esta vez no cayeron en casa. Tan solo 2 derrotas de visitante, 1-0 frente a Celtic en Celtic Park y 3-2 frente a St. Mirren nuevamente. Más allá de estas derrotas, Aberdeen estiró bastante la ventaja sobre el escolta Celtic hasta 7 puntos. Y luego con 57 puntos, el equipo de Ferguson se hizo con su tercer título de liga y también fue el segundo título de liga en el palmarés de Alex Ferguson. En esa temporada los Reds obtuvieron 3 títulos: la Supercopa de Europa, la Copa Escocesa y la Liga Escocesa. Además, Ferguson obtuvo su 7º título. Gracias a ser campeones de Escocia, se ganaron el derecho de participar en la Copa de Europa de la temporada 1984-85. En la Copa de Europa de la temporada 1984-85 se enfrentaron al Dinamo de Berlín en la primera ronda. La ida en Aberdeen fue 2-1 a favor de los Dons, con doblete de Black al minuto 32 y 67, mientras que Schulz descontó en el minuto 82. Sin embargo, la vuelta deparó un partido bastante distinto. En la capital alemana, Tom puso en ventaja a los alemanes y su clasificación parcial en el minuto 50. Luego Angus empató en el minuto 68 y con este resultado Aberdeen estaba clasificando para la siguiente ronda de la Copa de Europa. Pero Ernst en el minuto 84 puso el 2-1 definitivo y forzó los penales. En los penales, Miller y Black fallaron sus tiros, mientras que Schulz fue el único que falló en el Dinamo, logrando así la clasificación de los alemanes y la eliminación del Aberdeen de esa edición de la Copa de Europa. Luego en la Copa Escocesa llegó a su cuarta semifinal consecutiva, donde se enfrentó al Dundee United y empató a 0 en Tynecastle, pero luego en el replay cayeron por 2-1 con los goles de Sturrock en el minuto 5 y Beattie en el minuto 59, mientras que Angus descontó en el minuto 86, pero ya era demasiado tarde. Con estas 2 decepciones en la Copa de Europa y en la Copa Escocesa, fueron con todo por la liga. En la primera vuelta cayó únicamente en 2 ocasiones. En concreto perdió 0-1 frente al Dundee United de local y 2-1 frente al Celtic en Celtic Park. Y luego en la segunda vuelta cayó nuevamente 2 veces contra los mismos rivales. 2-1 frente al Dundee United y 2-0 frente al Celtic. La diferencia es que esta vez las 2 derrotas fueran de visitante. Más allá de esto, no hubo gran problema para que Aberdeen consiga su segundo título consecutivo de liga, despegándose a 7 puntos del escolta Celtic. Este fue finalmente el 4º título de liga para Aberdeen en toda su historia y se convirtieron, junto a Hibernian y Hearts, en el tercer club escocés con más títulos de liga, muy por debajo de Celtic, que tiene 51 títulos, y Rangers, que tiene 55. Y finalmente este fue el 8º título para Alex Ferguson como entrenador. Ya la temporada 1985-86 empezaba
la despedida de Ferguson. En septiembre de 1985, Ferguson fue nombrado como el nuevo entrenador de la selección escocesa. Más allá de esto, Ferguson pudo seguir entrenando al Aberdeen en esa última temporada. En la Copa de la Liga Escocesa, Aberdeen derrotó por 5-0 en el Pittodrie al Ayr United en la segunda ronda de esta competición. En la tercera ronda ya vencieron 0-2 al St. Johnstone de visita. Y en cuartos se deshicieron del Hearts venciendo por 1-0 en Aberdeen. En la ida de las semifinales frente al Dundee United vencieron por 0-1 en Dundee. Y en la vuelta volvieron a ganar por 1-0 en Aberdeen. Con esto debían disputar la final de la Copa de la Liga Escocesa en Hampden Park frente al Hibernian. El partido acabó en goleada red gracias al doblete de Black y el tanto de Stark. Este ya fue el tercer título de Copa de la Liga Escocesa para los Reds y el noveno título para Ferguson. Y luego nuevamente debían enfrentar una nueva temporada de la Copa Escocesa. Comenzaron venciendo al Montrose por 4-1 en la tercera ronda de local y en la cuarta ronda vencieron 0-1 al Arbroath de visitante. Ya en los cuartos de final empataron a 2 frente al Dundee y en el replay vencieron por 2-1 en Aberdeen. Con esto se clasificaron a su quinta semifinal consecutiva de Copa Escocesa. En la final disputada en Dens Park frente al Hibernian vencieron por 3-0 con los goles de Stark en el minuto 20, Black en el minuto 85 y Miller en el minuto 81. Con esto estaban clasificados para su cuarta final de Copa Escocesa en 5 temporadas. Y por supuesto, el equipo de Ferguson no falló y en la final disputada en Hampden Park frente a los Hearts se impusieron por 3-0 con el doblete de Hewitt en el minuto 5 y 49 y el gol de Stark en el minuto 75 para sellar la goleada y el sexto título de Copa Escocesa para Aberdeen. Este ya fue el 10º título de Ferguson como entrenador y su último título en Aberdeen. Al final de esta temporada, Alex Ferguson se marchó definitivamente a dirigir a la selección escocesa en el Mundial de México 1986. Ferguson dejó un legado irrepetible en el club escocés, ganando 10 títulos en 8 años, a saber, 3 Scottish Premier Division, 4 Scottish Cup, una Recopa de Europa, una Supercopa de Europa y una Copa de la Liga Escocesa. Ferguson se fue como una auténtica leyenda de los Reds y lo que él logró en el club es muy difícil que vuelva a suceder. Y bueno, gente, hasta acá llego con el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, así hacemos crecer esta comunidad. Nuevamente quiero pedir disculpas por todo este tiempo que estuve sin subir nada. No voy a mentir, realmente había muchas ocasiones en las que realmente no tenía ganas de hacer guiones o de grabar o de editar, entonces simplemente no hacía videos, porque realmente si no me siento con ganas de hacer videos, prefiero no hacerlos, así no los hago a medias o que salgan mal. Fuera de eso, en todo este tiempo también, bueno, creé mi Instagram, rec.foot, en el que me pueden ir a seguir, ya saben, subo noticias y bueno, van a estar también al tanto de todo lo que pasa en el canal, en la cuenta de Instagram. Y bueno, más allá de eso creo que no tengo nada más que agregar, simplemente decirles que gracias y que nada, nos vemos.